Pues queridos alumnos, alumnas, me alegra un montón verlos. Gracias a Dios nuevamente para eh, los hermanos y hermanas que están conectados de manera presencial. Es una alegría, ya charlamos un poquitito. Este, em, bueno, no hablamos ni en alemán ni en nada, pero bueno, estábamos charlando acerca de los idiomas. Así que bueno, me alegra mucho por los que están viendo la grabación. Deseo que Dios les bendiga un montonal. Y bueno, ahora corresponde pues la última clase de espiritualidad cristiana. Este ha sido en mi experiencia un viaje muy enriquecedor, siempre lo ha sido. Cuando en el seminario estábamos armando lo que era la currícula, el pensum o las materias que iban a cursar los alumnos, algo que teníamos claro, muy claro, es que queríamos que nuestros alumnos no salieran pensando que van a ser teólogos, pensando que van a salir hablando hebreo, arameo, griego y haciendo grandes exégesis, sino más bien nuestra intención siempre era y es y será, espero en Dios que nos ayude, a que podamos acercarnos al texto bíblico, a la práctica pastoral, a, al conocimiento teológico, pues desde un corazón de servicio. Y solamente quien vive una espiritualidad puede encontrar este papel de siervo o de sierva, ¿no? Eh, y creemos que es fundamental, pues primero que todos nuestros alumnos pasen sí o sí por esta materia. Por eso es que todos los que se inscriben tienen que pasar sí o sí por la materia de espiritualidad, porque es la base de todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros vamos a aprender. Ustedes van a adquirir muchas cosas, muchos conocimientos, muchas herramientas que les va a despertar la curiosidad de seguir haciendo, de seguir investigando. Y que todo esto, pues anhelamos que los beneficiarios sea la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero también es cierto, hermanos, que tarde que temprano podemos ser tentados a, a vivir en el ego, ¿no? A decir, yo sé más, ¿no? Yo conozco más. Y entonces yo soy diferente. Y eso no lo vamos a permitir y tampoco lo anhelamos, ¿no es cierto? Este, nosotros no deseamos que ustedes se parezcan a nadie, o no, yo no quiero que ustedes ni hablen como yo, ni vistan como yo, ni expongan como yo, ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Ni como ninguno de sus profesores que van a tener o profesoras que van a tener. Cada uno tiene que desarrollar su propia impronta de Jesús, ¿no? El propio reflejo de Jesús en la vida de ustedes. Y entonces la espiritualidad es fundamental, hermanos. No lo pierdan de vista. Esto es una materia, sí. Duró mes y medio, sí. Son 30 horas de clase efectivas. Cuando yo estaba armando, porque yo tomé el desafío de dar esta materia, la verdad que armar todo este material, investigar todas las fuentes, etcétera, etcétera, siempre produjo en primera instancia un cambio de paradigma en mi relación con Dios. Esta es la tercera vez que doy el curso y sigue moviéndome cosas, sigue haciendo mucho ruido en mi interior. Así que esta es una materia que duró este tiempo, pero no tiene que terminar aquí. Ustedes tienen que seguir. Les invito a que sigan explorando el campo de la espiritualidad, que sigan siendo espirituales por sobre todas las cosas, que se parezcan a Jesús, que sean ustedes mismos, solo ustedes. Y si a alguien deben de parecerse, que sea Cristo. Si tienen que buscar a alguien como modelo para hablar, que sea Jesús, ¿no es cierto? Y, y bueno, confiamos en que al final, cuando ustedes lleguen al tercer año, ya a un pasito de su graduación, volvamos nuevamente a tener reflexiones espirituales, pues para asentar nuevamente los pies, volver los pies a la tierra y darnos cuenta que un servicio que nosotros tenemos que hacer hacia la iglesia debe salir desde un hombre, desde una mujer que estamos convencidos de quiénes somos, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde queremos llegar. Así que bueno, queridos hermanos y hermanas, anhelo y deseo con todo mi corazón que estas clases
sobre espiritualidad cristiana hayan por lo menos influido en algún cambio positivo en sus vidas, que haya influido por lo menos en una transformación que la gente ahora vea y diga, che, ahora te veo diferente, ahora te siento diferente. Si lo logramos, vale la pena todo el esfuerzo que el seminario está logrando. Yo los veo a ustedes, los audios que me han mandado, su compromiso, y la verdad que me gozo en el corazón, porque yo, como siempre digo, con que uno de ustedes sienta esta transformación, todo el esfuerzo que hacemos en el seminario vale la pena. Con que uno de ustedes esté dispuesto a decir, pastor, aquí estoy y vamos para adelante. Todo lo que hacemos atrás del seminario, todos los directivos, el consejo de administración, el consejo académico, el consejo ejecutivo general, etcétera, todos estamos felices de que al menos a una persona podamos influir para cambiarle, para ayudarle a ser más como Jesús. Así que los animo siempre a seguir adelante en esta búsqueda de su esencia, en su relación con Dios, y nunca pierdan de vista la pregunta, ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo? ¿No? Si lograron ver la grabación de la clase pasada, es un gran desafío la respuesta, ¿no? Y esa, y esa se sigue actualizando, es como el software, se actualiza de manera constante en nuestras vidas. ¿Quién es Cristo para mí hoy? Hoy. Ayer fue algo el Señor, ¿no? Pero hoy, ¿quién será? Y mañana cuando despertemos será la misma pregunta. ¿Quién es Jesús para mí hoy? Y creo que esa será la pregunta que debe guiarnos hasta el último día de nuestras vidas, hasta que el Señor nos llame al descanso. Siempre uno tiene que decir, Señor, ¿quién es Él para mí? Pues bien, vamos a terminar entonces, hermanos, y quiero compartir con ustedes ahora algunas experiencias que a mí en lo particular me han cautivado. De personajes, analizamos algunos personajes bíblicos, analizamos a Jesús, analizamos unos personajes que se sitúan en el siglo II, III de la era cristiana, pero quiero traer a colación algunos personajes más cercanos, ¿no? Que nos pueden brindar a nosotros algunos destellos de espiritualidad, de cómo estos personajes, este, algunos de nosotros conocidos, algunos quizás no, pero que son más contemporáneos, diríamos, a nosotros. Y yo quiero que los escuchemos a ellos de cómo han vivido esta experiencia de espiritualidad. Quiero que veamos cómo la grandeza de estos hombres logró, ¿no? Que sus vidas fueran extraordinarias. Nuestras vidas pueden y deben ser extraordinarias. Nosotros no somos cristianos del montón, no debemos ser cristianos mediocres. Cuando el Espíritu Santo hace posesión de tu mente y tu corazón, te da poder y autoridad. Y entonces nosotros tenemos victoria en Cristo y somos llamados a cosas extraordinarias. Este, pero no podemos llegar a hacerlas si no tenemos un destello de espiritualidad que nos guíe. Así es que en esta clase quiero compartir con ustedes cinco testimonios de cinco personajes, referentes históricos, insisto, a lo mejor para algunos conocidos, algunos los hemos escuchado, ¿no? Pero que hoy nos compartirán su experiencia y abriremos el cofre de sus lecciones espirituales. Recogeremos una lección espiritual de cada uno de ellos. Y bueno, con esto estaremos cerrando la materia de espiritualidad cristiana. ¿Ok? Así es que voy a compartir la pantalla y vamos a guiarnos con esto. Recuerden que ustedes pueden meterse en la clase cuando quieran, en cualquier momento, pueden preguntar, compartir, reflexionar. Eso enriquece mucho la clase. La clase pasada con Johnny fue muy rica la clase, él y yo, así que eh, por favor métanse a la clase todos, todas, por favor, será un placer poder enriquecer la clase con sus comentarios. No me dejen hablando solo. Bueno, ahí va. Muy bien. ¿Ya se miran la pantalla, la clase? Sí, muy bien, gracias. Referentes históricos de la espiritualidad cristiana.
¿Recuerdan ustedes, hermanos, que en la primera clase, cuando abordábamos el concepto de espiritualidad, dijimos que cuando conceptualizamos algo, le ponemos límites, ¿no? El concepto de este celular es un límite. Yo no puedo decir que el concepto de este celular es lo mismo que el concepto de este anillo. No sé si se ve. Bueno, es un anillo. No es lo mismo. El anillo tiene un concepto, el celular tiene otro concepto. Pero en el caso de la espiritualidad cristiana, llegábamos a la conclusión de que no podemos hablar de una espiritualidad, sino tenemos que hablar de espiritualidades, ¿no? En plural. Porque cada uno de nosotros experimenta de manera diferente, depende el bagaje que uno tenga, depende la historia que uno traiga y depende la intención con que uno desee construir su relación con Dios, pues es como vamos a experimentar nuestra comunión o nuestra relación con Cristo. Por lo tanto, debemos hablar de espiritualidades. Bueno, los personajes que quiero abordar con ustedes evidentemente también vivieron sus propias espiritualidades, sus propios conceptos. Y más allá de que algunos de ellos pueden ser o no de nuestra confesión religiosa, sí son personajes profundamente comprometidos con Cristo y con su causa. Y que la vida de ellos fue una vida extraordinaria, una vida de testimonio, una vida que ha influido, ¿no? El pensamiento cristiano hasta nuestros días. Han sido tan importantes estos personajes que aún nosotros seguimos bebiendo del trabajo que ellos realizaron. Entonces, si nosotros seguimos tomándolos como referentes para muchas cosas, sería interesante investigar cómo ellos vivieron su propia espiritualidad. ¿Ok? Así es que espero que sea emocionante también esta última clase y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a iniciar con el primero. Martín Lutero. Lutero es uno de los grandes personajes amados y odiados, depende de donde nosotros nos paremos para mirarlo, pero algo que todo mundo reconoce es que a partir de la vivencia de este personaje se hizo un gran parteaguas en la cristiandad. Evidentemente, el, el trabajo, la labor, um, la inspiración que tuvo Lutero, pues permitió que el movimiento del protestantismo fuera una realidad. Todos sabemos que Lutero es el referente del cual abierta y decididamente se enfrenta al poder papal, ¿no? Que durante muchos siglos había reinado y a través de esto, de su esfuerzo, pues Martín Lutero logra que la Biblia puede entenderse de diferente manera, principalmente en la salvación por gracia, ¿no? La salvación por gracia. Bueno, Martín Lutero nace en 1483, muere en 1546, ¿no es cierto? Una vida fructífera. Y hay una frase que quiero resaltar de Lutero que dijo de la siguiente manera, estoy hablando desde la perspectiva espiritual, y Lutero dijo, el tesoro verdadero de la iglesia consiste en el sacrosanto evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Como ustedes saben, Lutero es uno de los personajes que se opone al sistema de las indulgencias que la Iglesia Católica durante muchos años había impuesto como medio recaudatorio para adquirir poder, ¿no? ¿Por qué? Porque las indulgencias se vendían. Es decir, si alguien estaba a punto de morir, ¿no es cierto? El párroco, el sacerdote, el obispo,
iba para darle la extrema unción y entonces le decía al difunto que si él daba todos sus bienes a la iglesia o si pagaba fuertes cantidades de dinero, sumas de plata, entonces podría él orar para que su alma no se fuera al infierno, tampoco se fuera al purgatorio, sino que se fuera directamente al cielo. Y como todos los católicos de aquellos tiempos sabían perfectamente que el infierno era lo peor, lo terrible, era un tormento indecible, pues evidentemente todos terminaban accediendo al pago, ¿no es cierto? Al pago para que su alma no se fuera al infierno, sino que se fuera al cielo. Entonces, Lutero dijo, no, lo único que nos salva, ¿no? De esto no es la indulgencia, ¿no? Sino que Cristo ya pagó por nuestros pecados y nosotros podemos ser salvos. Por eso él decía que el tesoro verdadero consiste en la gloria y la gracia, ¿no? La gloria y la gracia, dos temas fundamentales que Lutero estuvo trayendo consigo. Bueno, vamos a conocer un poco más quién fue este personaje, ¿no? Vamos a ver un poco de su semblanza personal, porque es interesante que podamos ver quiénes fueron estos personajes. A Martín Lutero se le conoce como el padre de uno de los mayores sucesos religiosos de los últimos siglos, que como se le conoce como la Reforma Protestante. Nació en el seno de una familia de campesinos alemanes el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. A la edad de 20 años ingresó a un monasterio agustiniano con el deseo de calmar sus ansias espirituales y aliviar su conciencia. Estando en el monasterio, sintió la vocación al sacerdocio católico y fue ordenado en 1507. Un año después de su ordenación, fue enviado a la Universidad de Wittenberg, donde recibió el doctorado en teología en 1512 a la edad de 29 años. Ese mismo año, siendo profesor de literatura bíblica en la misma universidad, ofreció una serie de conferencias acerca de la epístola de Pablo a los romanos. En ellas, ahondó en uno de los temas personales de mayor preocupación, la salvación personal, que fue el tema que a él más le cautivó a partir de haber leído en la carta de Pablo a los romanos, donde dice que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que encontramos en la carta de los romanos. Y entonces él, cuando empezó a dar estas conferencias a la carta de los romanos, se da cuenta de que el justo por la fe vive, por la fe, no por las indulgencias, no por la intervención del Papa. Entonces, en 1517, siendo conocido como profesor universitario y predicador, decidió escribir 95 tesis o posiciones o puntos de vista en las que expresaba sus posiciones teológicas que expresaban su oposición, no estaba de acuerdo a la venta de indulgencias que hacía la Iglesia Católica y también a su doctrina de la salvación y el buen lugar por las buenas obras. La teología católica sigue estableciendo las buenas obras como medio de salvación. Incluso hoy muchos también de nosotros, muchos de la iglesia, ¿no? Siguen creyendo que necesitan ser obras para sentirse salvos. Esto viene prácticamente de una teología católica. Lutero afirmaba que la salvación personal es una gracia, es decir, un regalo,
que procede de parte de Dios por medio de la fe y que nada podía hacer el ser humano para alcanzarla, para lograr la gracia de Dios, porque es un regalo y nadie puede hacer algo que haga que Dios le conceda más o menos gracia a una persona, ¿no? Es un regalo de Dios, por lo tanto, no tenemos que hacer nada porque la salvación ya ha sido dada en Cristo Jesús. Bueno, entonces esa fue la postura de Lutero. Después de las tesis, de estas 95 tesis que se le conoce que clava en la iglesia de Wittenberg, publicó por esos mismos años otros textos que provocaron la oposición de la Iglesia Católica. El 3 de enero de 1521 se promulgó una bula papal que condena por herejía. Las bulas papales son los decretos que tal vez ustedes saben, la Iglesia Católica considera al Papa como el sucesor de Pedro y como el representante de Cristo en la tierra. Entonces, el Papa tiene muchos poderes, diríamos, ¿no? No solo terrenales, sino espirituales. Entonces, el Papa puede tener en este uso de sus atribuciones, según su teología o su ideología, el derecho de la excomunión. Y eso fue lo que hicieron con Martín Lutero. En abril de ese mismo año, compareció ante el emperador en la dieta de Worms. Cuando se le ofreció la oportunidad de retractarse de sus afirmaciones, se negó a hacerlo y dijo, y estas palabras han sido inmortalizadas, ¿no?, en su defensa en la dieta de Worms. No creo en el Papa y en los concilios solos, porque consta que erraron muchas veces y se contradijeron a sí mismos, teniendo la conciencia prisionera de la palabra de Dios, ni puedo ni quiero retractar nada, pues no es prudente, ni está en mi mano el obrar contra mi conciencia. Y finalmente las últimas palabras han sido palabras que se han inmortalizado porque Lutero dijo, Dios me ayude. Pues evidentemente Lutero se enfrentaba al mayor poder que existía en aquellos tiempos, ¿no es cierto?, que aún sigue teniendo poder la Iglesia Católica, pero en esos tiempos era mucho peor. Y pues evidentemente Lutero sabía que su vida estaba en juego y muchas cosas, pero él se mantuvo y dijo, yo quiero ser fiel a la palabra. Gracias a este movimiento de reforma tenemos las 5 solas que se le conoce, ¿no? Solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo las escrituras, solo hay uno más que no recuerdo. Hicieron que su apego a la palabra de Dios y no a la tradición de la Iglesia Católica, pues hizo que él no se retractara de considerar que la Biblia dice que nuestra salvación es por gracia. Lutero fue una persona de oración, de piedad, dicen sus biógrafos, un incansable buscador de Dios y pertinaz estudioso de las Escrituras. Aún se sigue tomando como referencia. Hay que matizar muchas de sus afirmaciones, evidentemente, hay que matizarlas, pero debemos reconocer que Lutero fue un hombre que con piedad y con profunda honestidad estudió las escrituras, que bueno, dicho sea de paso, para aquellos tiempos la Biblia no estaba abierta al público, no se leía, las misas eran en latín, ¿no es cierto? Y la gente no entendía nada de la Biblia, estaba reservada solamente para el clero, pero debemos reconocer que había leído a los místicos alemanes, entre otros, con quienes había aprendido a seguir las iluminaciones del Espíritu antes que los preceptos de la Iglesia. Esta es una de las grandes características que Lutero ha compartido. Bueno, Johnny, gracias, Johnny. Las famosas solas, solo la escritura, solo la fe, solo la gracia,
Solo Cristo y solo la gloria. Ese me faltaba, el solo Deo Gloria, el solideo Gloria, a la gloria de Dios, ¿no? Gracias, Johnny. Son las cinco solas que que devienen, ¿no es cierto? Y que el protestantismo, que ahora nosotros formamos, diríamos, parte de este movimiento protestante, y que reconocemos que es solo la escritura, no tenemos ningún apóstol, ningún profeta, ni nadie por el estilo, ¿no? Nosotros nos guiamos por lo que la palabra de Dios dice, la fe, que es la salvación, la gracia, que es el regalo, Cristo, que es el medio, y todo es para la gloria absoluta de Dios. Así que eh, Martín Lutero fue un gran personaje que nos lega, ¿no es cierto? Una lucha que nos lega, insisto, más allá de que pudo haber tenido sus propios errores, eh, como todo ser humano, ¿no es cierto? No fue perfecto, tenía puntos de vista diferentes. En fin, no me voy a meter con la historia de la Reforma porque es muy apasionante. A mí en lo particular me gusta muchísimo. He leído muchos libros sobre el movimiento de la Reforma, pero lo que quiero decir es que debemos reconocer que sí, Lutero es un personaje, es un referente, ¿no? De un hombre que con piedad buscó la voluntad de Dios en las Sagradas Escrituras. Por eso decía que el tesoro mejor que tiene la iglesia siempre será la gloria y la gracia. Gloria y gracia que se encuentran en las Escrituras. Ahora, vamos a sacar una joya de su cofre espiritual y vamos a ver qué dijo Lutero, qué compartió Lutero en esta búsqueda de Dios, ¿no? En su propia experiencia. En su propia experiencia espiritual. Él dijo, y lo que está en rojo para mí es la idea más importante, pero ustedes pueden buscar otra más. Porque lo que te resulta imposible, dijo él, porque lo que te resulta imposible a base de las buenas obras y preceptos, tantos y tan inútiles, decía él, te será accesible con facilidad y en poco tiempo a base de la fe. No necesitas hacer tantas obras porque nunca te vas a sentir satisfecho. Si crees en la fe de Jesús, pues es más sencillo, dijo él. Sigo leyendo en donde está en rojo. He comprendido todas las cosas en la fe. Para él, el colador, el tamiz, la lupa con la que él veía la vida, lo hacía a través de la fe. Para que quien posea ser dueño de todo y se salve. El que la tenga, nada tendrá. Las promesas divinas, por lo tanto, regalan lo que exigen los mandamientos y cumplen lo que estos piden. Hará que todo provenga de Dios, tanto la ley, la norma, pero también su cumplimiento. Y todo esto viene de Dios. Entonces, vean ustedes cómo en este acercamiento, en este deseo de comprender qué era la demanda que Dios hacía de él en su compromiso con Cristo, pues él lo reduce a decir, estamos llenos de tantos preceptos, de tantas ordenanzas que nos ha dado la iglesia, que lo más fácil es pasar y entenderlo por la óptica de la fe, ¿no? Y entonces, todo lo que la ley dice, lo haremos no por la ley en sí misma, sino por la gracia. ¿Ya? Entonces, de ahí viene uno de los grandes aportes a la doctrina de la iglesia que tiene que ver la ley y la gracia. Nosotros nos movemos por la ley o nos guiamos por la gracia.
Hay muchas denominaciones que siguen guiándose por la ley, ¿no? Sus conductas, sus pensamientos, su práctica cristiana está pegada a la ley. Y nosotros creemos que nuestra vida está pegada a la gracia, pero no menospreciamos la ley. ¿Por qué? Porque la ley, como dijo Pablo, el mandamiento a la verdad es puro y santo, ¿no? Pero no, pero la ley tiene que pasar por el tamiz de la gracia, si no se convierte en legalismo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿No? Si vamos al texto sagrado, vamos a ver qué es lo que dice en relación a esta joya espiritual que nos plantea Martín Lutero. Ya Pablo lo había expresado de esta manera en la carta a los Efesios capítulo 2 del 8 al 10. Pablo dijo, en efecto, ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y eso no es algo que provenga de ustedes, es un don de Dios. No es pues cuestión de obras humanas, para que nadie pueda presumir. Lo que somos, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Fíjense, ustedes saben que ya desde el apóstol Pablo se estaba reflexionando sobre la salvación por gracia, por la fe, ¿no? Y es de manera gratuita. Entonces, quien acepta la fe en Jesús, ¿no? Quien acepta la gracia en Cristo, puede cumplir las normas que el Señor nos ha dado como parte de nuestra práctica cristiana, como parte de la voluntad de Dios de cumplir sus mandamientos. No es al revés. Nosotros guardamos la ley porque hemos sido salvos por gracia y no al revés, que para ser salvos por gracia necesitamos primero cumplir las exigencias de la ley. Así que bueno, esta experiencia de Martín Lutero que resumí muy cortito, pues nos sigue planteando una gran interrogante. Con base a lo que nos plantea Lutero, ¿qué interrogante nos podemos plantear ahora en vista de la espiritualidad? Y la pregunta sería, ¿cuál es el lugar de la amorosa gracia de Dios para el logro de nuestra realización humana y salvación personal? ¿Qué lugar le estamos dando en nuestra vida a la salvación por gracia? Varios de sus compañeros, de ustedes, varios hermanos de la iglesia, si nosotros les preguntamos, ustedes recordarán que una de las preguntas en la hoja de vida personal era, ¿qué piensa de su salvación? ¿Cree que ha sido salvo? Y algunos compañeros, con toda la honestidad del mundo, contestaron que no, que aún creen que necesitan hacer algo. Entonces, a la luz del concepto de la espiritualidad cristiana y a la luz de la experiencia de Martín Lutero y a la luz de lo que el apóstol Pablo dijo en la carta a los Efesios, nos damos cuenta que no es por obras, ¿no? No necesitamos hacer algo, porque acuérdense, nuestra espiritualidad desde abajo nos enseña de que no somos, pues, dignos, no somos tan buenos como para poder pagar un precio tan alto por nuestra salvación. Así es que la pregunta es, ¿qué lugar ocupa? ¿Vivir realmente seguro de tu salvación? ¿Descansa tu alma y tu espíritu en la convicción plena de que Dios ha salvado tu vida, ¿no? ¿O sigues pensando que necesitas hacer obras para ser salvo? Ojo con lo que estoy diciendo, hermano. Miren, la pregunta va en relación a nuestra salvación, ¿no? ¿Qué pensás de tu salvación? Si te crees salvo por la gracia de Jesucristo, la pregunta sería, ¿vivís esa salvación?
todos los días? ¿Vivís como si fuera salvo o salva? Ese es el punto. Porque yo puedo decir, sí, yo creo que Cristo me salvó, yo creo que soy salvo por gracia. Eso puedo decir, pero mi vida, mis actos, mi relación con Dios, con mi prójimo, con la iglesia, evidencia, manifiesta efectivamente que nosotros estamos convencidos de ser salvos por gracia. O en la práctica seguimos afanados, seguimos pensando que necesitamos ser buenos para alcanzar la gracia de Dios, para que Dios nos bendiga. Por eso es la pregunta, ¿qué lugar tiene en tu corazón la amorosa gracia de Dios? ¿Qué lugar? ¿Y cómo lo vivimos? ¿Cómo lo vivimos? A veces nosotros podemos vivir la gracia, decir, sí, yo soy salvo, pero no permitimos que otros sean salvos. A veces sucede que para nosotros delante de Dios merecemos todo, pero los otros no. Cuando alguien está mal, cuando alguien peca, cuando alguien cae, el dedo acusador cae sobre esa persona. Entonces decimos, no, para ella, para esa persona, no hay perdón, no hay gracia, no hay reconciliación. Si asumimos esas posturas, evidentemente no estamos teniendo el lugar de nuestra salvación en primer lugar, la posición en primer lugar. Fíjense qué tantas reflexiones a veces uno puede hacer a partir de si nosotros nos movemos por la ley o por la gracia. Quien vive en legalismos, ¿no? Quien vive en la ley no tendrá compasión, porque para esas personas la ley será lo más importante. Quien vive en la gracia ayudará a las personas a cumplir el mandamiento por una acción amorosa, por una acción de obediencia, por una acción de amor hacia Dios, no porque la ley lo exija, sino porque es una respuesta amorosa a la gracia de Dios. ¿Qué lugar ocupa tu salvación en tu vida? La salvación en tu vida. ¿Vivís de acuerdo a ella? ¿Vivís por fe? ¿Tus actos son producto de la gracia de Dios? ¿Tus reacciones? ¿Tu, tu mirar hacia los otros? Eh, ¿Sentís que también ellos son merecedores de la gracia de Dios o no? Pues a partir de estas reflexiones creo que seguimos trabajando pues en esto que nos acompaña toda la vida, ¿no? Que no termina ahora este día porque hoy termina la clase, ¿no? Nos sigue acompañando. ¿Cómo vivo mi salvación todos los días? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo vivo esa fe en Jesús? Así que bueno, este es un hermoso reflexión, un hermoso destello de espiritualidad que pudimos encontrar en la persona de Martín Lutero. Avanzo con otro más, que este es quizá muy desconocido para nosotros. Lutero tal vez es mucho más conocido, ¿no es cierto? Pero este personaje me cautivó, ¿no? Poco conocía yo de él, o nada, sinceramente, Hans Denk. Él nace en 1495, muere en 1527. Y él tenía una frase muy linda que a mí en lo particular me impactó. Porque Hans, fíjense, este hombre nunca pensó que algún día, muchos años después, íbamos a hablar de él. Es muy probable que si nosotros seguimos siendo guiados por Dios y hacemos cosas extraordinarias, dentro de algunos años alguien también hablará de nosotros, no para mal, sino podría ver en nosotros estos referentes de espiritualidad. Y Hans Denk decía, nadie, nadie puede conocer la verdad de Cristo a no ser que lo siga en la vida. Wow, hermanos, eso es re impactante. A mí me ha cautivado muchísimo.
Nadie puede conocer la verdad de Cristo a no ser que decida seguirlo. El seguimiento, fíjense cómo el seguimiento siempre va de la mano de la espiritualidad. Siempre. Cuando el Señor nos llama a seguirlo, es porque Él nos ha dotado de un espíritu, ¿no? Que es capaz de cumplir su voluntad. Por eso, todos los que hemos sentido este llamado y que hemos dejado un montón de cosas, un montón de cosas, sueños personales, metas personales, ¿no es cierto? Logros profesionales, por seguir a Cristo, lo que Él quiere que nosotros hagamos. La verdad que hoy necesitamos recuperar eso, ¿no? Dios sigue llamando, pero nadie puede conocer al Señor. Nadie puede llegar a saber lo que Él significa si nosotros no estamos dispuestos a seguirlo y a pagar el costo de lo que esto significa. A pagar el costo de lo que esto significa. Nadie puede conocer la verdad de Cristo a no ser que lo siga en vida. Vamos a conocer un poquitito quién fue este personaje. Vamos a ver su semblanza personal. La reforma luterana no fue la única reforma religiosa del siglo XVI. Hubo otras reformas, entre ellas lo que se le conoce como la reforma radical. No solo fue la reforma luterana, hubo varias reformas, pero insisto, no me voy a meter en eso, si no nos salimos. Esta, es decir, la reforma radical, se originó en Suiza, entre un grupo de pensadores jóvenes que se opusieron a otro gran reformador que en ese momento era Ulrico Zwinglio, también un reformador muy importante en la época de la Reforma, por su sometimiento a los magistrados y su negativa de hacer una reforma más radical de la Iglesia. Zwinglio decía que todos deberían estar sujetos a la ley, ¿no? Y no importa lo que la ley dijera. Entonces, los de la reforma radical dijeron, no, necesitamos hacer cambios más profundos. No solamente es la indulgencia a la que estamos sometidos. Hay muchas cosas más y si vamos a hacer una reforma, pues hagámosla bien, hagámosla más profunda. Por eso radical, ¿no? La reforma radical. Para ellos, la reforma luterana no era suficiente, ni tampoco la reforma que encabezaba Zwinglio. Los seguidores de este nuevo movimiento se bautizaban por inmersión, que esto fue uno de los grandes choques doctrinales que hubo principalmente en la reforma luterana, porque la reforma luterana seguía creyendo en el bautismo de infantes y lo seguía haciendo por aspersión. Entonces, este movimiento radical dijeron no, ¿no? Nosotros tenemos que bautizarnos con plena conciencia de fe y tiene que ser por inmersión. Debe cubrir totalmente el cuerpo de la persona, las aguas del bautismo. Por esto, a este movimiento del cual nosotros como iglesia diríamos, como movimiento de la iglesia de Dios, venimos del movimiento anabaptista, ¿no? ¿Por qué? Porque los anabaptistas creían en el bautismo no de infantes, sino en el bautismo por inmersión y ya con plena certidumbre de fe. Esto no les gustó a los otros reformadores, ¿no? Que prácticamente fue severamente castigada por las demás iglesias protestantes y muchos anabaptistas sufrieron la persecución, incluso los mataron por creer que el bautismo no tiene que aplicarse a los niños, sino que tiene que ser aplicado a las personas adultas y tiene que ser por inmersión, sí o sí por inmersión. Hans Denk fue uno de estos dirigentes de la Reforma Radical. Era uno de los más preparados. Fíjense, hermanos, no sé, ustedes me van a, no sé qué piensen de lo que voy a decir, pero ojalá y puedan perdonarme si digo algo que no está bien. Pero
Saben, yo creo que hoy bendecimos a Dios por este seminario que tenemos en la iglesia. Bendigo a Dios, todos los directivos, bendecimos a Dios, bendigo yo a Dios por la vida de ustedes, porque nos damos cuenta, hermanos, que necesitamos estar preparados, necesitamos estar preparados. Muchos de estos personajes y la gran mayoría de los personajes que hicieron cambios significativos en la vida provenían por personas que se dedicaron a leer, que se dedicaron a investigar, que cursaron seminarios, que, 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 que hicieron trabajos, que se esforzaron, que se desvelaron, que estuvieron corriendo para todos lados, ¿no es cierto? Y que yo veo en ustedes, estas generaciones que tenemos de alumnos en el seminario, pues que el hecho de estar mejor preparados, pues implicará eh, predicar mejor las escrituras, implicará hacer mejores ministerios, implicará tener líderes, ¿no es cierto?, que den respuesta a las situaciones que hoy el mundo nos plantea. Ah, a veces me preocupa pensar que algún día ya nadie más quiere estar en el seminario y diga, no, no, el seminario es muy pesado, no, mejor seguimos como estamos. A veces eso me quita mucho el sueño, me quita mucho el sueño pensar que tal vez algunos de ustedes me llamen algún día, me escriban y me digan, pastor, no, listo, no puedo más, no voy a seguir, no puedo, etcétera, eh, es muy difícil. La verdad que me quita el sueño porque pues yo no puedo hacer muchas cosas para cambiar eso, ¿no es cierto? Y me duele y lloro y cada vez que me veo un mensaje de alguno de mis alumnos, tiemblo porque digo, a lo mejor porque me ha pasado, he recibido muchos mensajes de algunos de sus compañeros diciendo, listo, yo me bajo, no voy a seguir más. Y la verdad me duele mucho porque yo digo, la verdad que necesitamos seguir preparándonos. No porque el seminario ni porque el profesor o porque los directivos seamos los mejores. No. Bajo ninguna circunstancia, no. Pero sí porque somos una herramienta, somos una oportunidad para hacer un cambio, hermanos. Bueno, perdónenme, ya hice catarsis con ustedes. Ya desahogué un poco mi corazón, pero la verdad que bueno, cuando uno mira a estos personajes, uno ve que eran gente que se entregó en verdad. Por eso, Hans, me gustó la frase. O sea, si de verdad querés conocer a Cristo, debes seguirlo. Si no, olvídate. Bueno, perdón, cierro el paréntesis. No con esto quiero decir que ustedes tengan que sentirse obligados por estar en el seminario, pero la verdad que sí, ojalá y Dios nos siga concediendo a ustedes y a mí pues la fuerza, la motivación, la gracia para seguir adelante. No claudicar. Necesitamos hombres y mujeres preparados para dar la lucha, para dar la batalla. Bueno, está bien, listo, hermano, ya está. Bueno, Handel era uno de los grandes representantes de la Reforma Radical. Estaba preparado, tenía grado en la Universidad de Ingolstadt, espero haberlo dicho bien, ¿no? Si no, bueno, ni modo. Estaba preparado en latín, griego, hebreo, y al mismo tiempo que de los más polémicos, porque bueno, él evidentemente cuando empezó a polemizar con el tema del bautismo, pues muchos se lo pusieron y creyeron que él estaba mal. Eso sucede o incluso hoy en día. Bueno, Hans nació en Harz, Alemania, maestro de lenguas y rector de la escuela en San Sebaldo, en Nuremberg. Contrajo matrimonio allí y se debió salir ese mismo año después de enfrentar un juicio ante el gobierno de la localidad. Se le acusaba de herejía. Poco tiempo después llegó a San Galen, donde conoció a varios anabautistas y se identificó con ellos. Estando ya en Habsburgo, recibió el bautismo por inmersión
por otro destacado dirigente anabautista llamado Baltasar Humayer. En poco tiempo, Dens alcanzó un lugar sobresaliente entre los anabautistas del sur de Alemania. En 1526 llegó a Estrasburgo y permaneció junto a Ludwig Hatzer, un anabautista suizo, escritor de temas controversiales acerca de las imágenes en la adoración, la humanidad de Jesús y la unidad de Dios. Juntos tradujeron al alemán los libros de los profetas del Antiguo o del Primer Testamento. Dens regresó a Basilea, Suiza, ciudad donde murió el 27 de noviembre de 1527 debido a la peste bubónica que azotaba en aquellas ocasiones. Bueno, se dan cuenta, son personajes que de alguna u otra manera están ligados a Cristo, que están ligados a su mensaje, que están ligados a su obra, que están ligados a su ministerio, y que muchos de ellos, en caso de él, renuncia a muchas cosas, que tiene que enfrentar muchos obstáculos, juicios, tiene que salir de su ciudad, y finalmente, ¿no es cierto?, toma decisiones radicales que permite que hoy estemos hablando de él, ¿no? Y que gracias a la defensa que él hizo, la doctrina de infantes tuvo una contraposición como la que hoy nosotros presentamos, en donde no reconocemos que la Biblia hable sobre esta forma de bautismo. Así que bueno, conocimos un poquitito más de Hans Denk, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué joya espiritual él nos legó. Qué joya espiritual él compartió con nosotros. Y es muy linda. Dijo, pero el medio es Cristo. Ahí ya, eso me encanta. El medio es Cristo, no hay otro. A quien nadie puede reconocer bien, fíjese, nadie puede reconocer bien a Cristo a no ser que lo siga en vida. Y nadie lo puede seguir si no lo reconoce antes. Ahí tenemos para respirar esto, hermanos. Ahí tenemos para respirar esto. Nadie puede reconocer bien a Cristo si no lo sigue en vida, pero para seguirlo, primero tenemos que reconocerlo. Tenemos que preguntarnos, como lo hicimos en la clase anterior, ¿quién es Cristo para nosotros hoy? Sigue diciendo Hans, quien no lo reconoce, no lo tiene, simplemente. Aunque diga, sí, yo soy cristiano, pero si no sabes quién es Cristo en tu vida, no tenés a Cristo. Jugás a la iglesita, ¿no es cierto? Mantenés una religiosidad, pero ahí. Y por lo tanto, dice Hans, no puede llegar al Padre sin Cristo, porque el medio es Él, el camino es Él. No podemos conocer a Dios si no conocemos a Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Vieron? Pero quien lo reconozca, dice este personaje, y no atestigue eso con su conducta, es decir, dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras. No puede ser, porque la fe va a producir obras, evidentemente. Entonces Han decía, pero quien lo reconozca y no atestigue eso con su conducta, será juzgado junto con otros pervertidos, sin tener en cuenta que antes ha sido llamado y aceptado en la comunidad del Evangelio, de lo cual uno no puede consolarse de otra manera que por la negación a sí mismo. Tenemos varios preceptos bíblicos en el pensamiento de Hans. Jesús lo dijo con claridad, queridos hermanos. El que quiere venir en pos de mí, el que quiere seguirme, ¿no?, tiene que conocerme. ¿Y cómo es conocerlo? Tiene que negarse a sí mismo. Porque si nosotros seguimos creyendo que somos parte del centro del universo, Cristo no tendrá el lugar que le corresponde en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. No tendrá el lugar, ¿no es cierto? Deben negarse a sí mismo. Deben tomar la cruz y deben seguir a Cristo. Y deben seguirme.
Y los seguimientos, en regla general, vamos a ver en otras clases, a veces son radicales, son radicales. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dice algo la Sagrada Escritura? ¿Apoya la Biblia el pensamiento de Hans? Fíjense lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 16, 24 al 28. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, Jesús añadió, si alguien quiere ser discípulo mío, debe olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que entregue su vida por causa de mí, ese, esa persona la va a encontrar. Y pregunta a Jesús, hace una pregunta muy interesante, ¿no? ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su propia vida? ¿O qué podrá dar el ser humano a cambio de su vida? Nada. La respuesta es obvia, hermanos. ¿De qué nos sirve ganar todo? Ganar fama, ganar estatus. ¿De qué nos servirá, no es cierto? Luchar por cosas materiales que solo nos van a envanecer, que ni siquiera el hecho de tener logros y demás van a ser para bendecir a nuestro prójimo. Si solamente nos vamos a servir a nosotros mismos, ¿de qué sirve y de nada? Jesús sigue diciendo, el Hijo del Hombre ya está a punto de venir revestido de la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Cuando llegue, recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Les aseguro a ustedes que algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar como rey. Fíjense cómo la venida del Señor está íntimamente ligada hacia el seguimiento de Jesús. Entonces, quien quiera salvar su vida la va a perder, pero el que entregue su vida por la causa de Cristo la va a encontrarle sentido a su vida. Necesitamos seguir a Cristo, pero para seguirlo, si alguien dice, pastor, yo quiero, si el Señor me dice que yo haga tal o cual cosa, que yo siga en el seminario, si el Señor quiere que yo sea un líder, si el Señor quiere que yo sea un pastor, etcétera, ¿no? Yo voy a decir, bien, gloria a Dios. Me encanta la idea de que quieras, ¿no es cierto? Y que si tienes que tomar decisiones radicales en tu vida por la causa de Cristo, tómalas, metele ficha, pero primero tienes que dar evidencia de que conoces a Cristo, de que amas a Cristo, de que Cristo es el centro de tu vida, de que Jesús es la razón de tu existencia y de que amas profundamente al Señor antes que cualquier otra cosa. Entonces, tu llamado será poderoso, será significativo, será real. Por eso, en la experiencia de Hans, hay una pregunta que nos podríamos hacer hoy. ¿Qué pregunta nos confrontaría a partir de la experiencia? ¿Qué significa para nosotros seguir al Señor? ¿De qué manera lo estás siguiendo en estos momentos de tu vida, querido hermano, querido alumno, alumna? ¿Cómo lo estás siguiendo? ¿Solo yendo el sábado a la iglesia? ¿Lo estás siguiendo? ¿Qué estás renunciando? ¿Qué estás dejando de ser tú mismo, tú misma? Y que entiendes claramente de que eso es por seguir al Señor. Jamás pensaría que, que yo podría ser ejemplo de nada, hermano. Sinceramente, soy, lo digo con mucho respeto y mucha humildad, no soy nadie. Yo veo que hay otros pastores, líderes, pues mucho más grandiosos, con mucho más trayectoria, que conocen mucho más que yo, en fin, ¿no? Y bendigo a Dios por la vida de ellos, hombres y mujeres de renombre y de importancia para la iglesia.
Pero si de algo yo puedo dar testimonio, es que esta pregunta impactó grandemente en mi vida, que hasta la fecha yo muchas noches cuando no duermo reflexiono y digo, hace años atrás yo estaba en un negocito que teníamos allá en casa. Yo era el que abría el negocio, ¿no es cierto? Que desde la mañana hasta el anochecer abría el negocio y lo cerraba. Era un simple muchachito allí vendiendo en una feria, ¿no? Sus productos, ah, sin y ni siquiera imaginar a dónde el Señor me llevaría. Recuerdo que cursé mi carrera, ¿no es cierto? Y tenía muchos planes profesionales, pues ganar mucha plata, ganar mucha plata, eh, tener reconocimiento, en fin, muchas oportunidades, ¿no? Y nunca imaginé que yo terminaría sirviéndole al Señor y mucho menos lejos de mi país. Ha sido radical el llamado, sí, muy radical. Mi esposa y yo hemos pagado un alto costo, un alto precio, sí, sí, muy alto. Pocas personas lo conocen, pocos saben el precio que hemos pagado por estar aquí, ¿no? Y por hacer esto, que no sabemos si lo hacemos bien, lo hacemos mal, pero lo hacemos con mucho amor. Pero de algo estamos convencidos, no nos arrepentimos de haber creído en el llamado de Dios. No nos arrepentimos, nunca nos arrepentiremos. Si algo puede inspirar a otros a estar atentos a lo que Dios quiere en sus vidas, yo siempre los animo a que le crean a Dios, aunque esto represente perder muchas cosas, muchas cosas, y seguir en eso, ¿no es cierto? Pero como siempre lo digo, todo es por Él y todo es para Él. Todo es por Él y todo es para Él. Y aun cuando duelen muchas cosas, ¿no? Duelen demasiado. Nos consolamos pensando, mi esposa y yo, en que Él lo merece todo, merece toda nuestra vivencia, nuestra vida, nuestra esencia. Un segundo, hermanos, por favor. Así que la pregunta, yo en lo particular tengo una respuesta. Personalmente, Abraham Marín tiene una respuesta muy clara, muy contundente a esta pregunta, lo que ha significado seguir al Señor. Yo deseo que ustedes la tengan también, que le tengan con claridad qué significa, qué están dejando. Yo no le estoy diciendo que dejen también su casa y se vayan a otro país. Si el Señor quiere, está bien, pero se dan cuenta que a veces renunciamos a las cosas que Dios quiere que hagamos, pues porque tenemos miedo, porque nos sentimos que no podemos, porque no queremos comprometernos, porque sentimos ay, es mucho, ah, no sé si voy a poder. Ah, ¿Qué significa seguir a Cristo? Oro a Dios para que ustedes puedan tener una respuesta, ¿no? Una respuesta y puedan sentirse cada día más plenos y más satisfechos que lo que están haciendo para Cristo es lindo, que los llena de satisfacción, que los llena de gratitud, que los llena de felicidad, que los hace suspirar por el deber cumplido, ¿no? Por estar haciendo algo, poquitito, para Cristo, para su gloria, su gloria. Él lo merece todo, 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 todo.
toda nuestra vida, todo lo que somos, todo nuestro corazón. Por eso Pablo decía, si vivimos para Cristo, vivimos, y si morimos para Cristo, morimos. O sea, que vivamos o que muramos, de Cristo somos. Cristo es todo, hermano. La vida no es nada sin Él y la muerte tampoco. La muerte, olvídense, trae dolor y demás, pero ni eso puede, como dijo Pablo a los romanos, separarnos del amor de Cristo. Ni eso, ni eso, ni eso. Oro para que Dios pueda darles a ustedes estas respuestas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver un tercer personaje y después vamos al receso. ¿Ok? Casiodoro de Reina. Bueno, tal vez ustedes han escuchado un poco esto porque cuando decimos qué versión de la Biblia estás leyendo, por lo regular siempre decimos Reina Valera, ¿no? Déjenme ver aquí un comentario. El de la Biblia, claro. Gracias, Johnny. Sí, sí. Porque Reina Valera es bueno, creo que un poquito vamos a hablar de la semblanza, pero es una revisión, ¿no? Este, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, quien traduce la Biblia es Casiodoro de Reina. Quien revisa la traducción de Casiodoro de Reina es Cipriano de Valera, ¿no? Por eso se unen los dos apellidos, Reina Valera, ¿no? Que esa es la traducción más común que nosotros tenemos. Yo uso Reina Valera 60, la revisión de 1960. Bueno, Casiodoro de Reina es un gran personaje que nace en 1520, muere en 1594 y de él hay una hermosa cita que dice de la siguiente manera: guardará o el viejo o el mozo la palabra de Dios, o cómo le será lumbre en sus caminos cuando no la conocen. Ustedes saben que en el caso de Martín Lutero, ¿no es cierto? Él hablaba de que la espiritualidad estaba centrada en la fe. Hans decía que la espiritualidad estaba centrada en el seguimiento. Y Casiodoro de Reina nos dirá que la espiritualidad está centrada en la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso dice, ¿cómo guardará el viejo o el mozo la palabra de Dios? O sea, tanto el grande como el pequeño, ¿no? Johnny decía, cuando era chico pensaba que Reina Valera fue una reina. Querido amigo. Perdón, voy a seguir leyendo. No sé si esto se mira en la pantalla, pero Johnny comparte. Cuando era chico pensaba que Reina Valera fue una reina como tal y me extrañaba que no aparecía en el libro de los reyes. Sí, yo también tenía algunas ideas contrarias a lo que era Reina Valera. No, no. Reina Valera viene de estos dos grandes personajes. Es fascinantísima la historia, pero no voy a meter en eso. No voy a meter en eso. Este, Lili dice, muchas veces se canta en los cultos sin medir lo que estamos expresando con nuestros labios, el himno Yo te seguiré, oh Cristo. Sí, es cierto, Lili. Voten es todísima la razón, ¿no? A veces cantamos por cantar, no sabemos lo que eso significa, ¿no? Hay un hermoso himno que me encanta mucho, pero que me hace reflexionar, ese canto que dice, decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Pero como les planteaban una pregunta, ¿no? ¿Qué lugar tiene la salvación en nuestra vida? Y parece ser que la salvación solamente la vivimos los sábados cuando le cantamos estas alabanzas y entre semana nos olvidamos. Es cierto, Lee, tienes razón. Y bueno, Dios nos ayude a seguirlo realmente, ¿no? Y hacer cosas por él, a hacer cosas por él. Bueno, bueno, Casiodoro de Reina entonces decía, la espiritual está basada en la palabra, ¿no? Porque la palabra es lumbre o luz, diríamos, ¿no?
Cuando no conocen la Biblia, pues evidentemente estamos lejos de conocer el propósito de Dios. Bueno, vamos a conocer un poquito más de Casiodoro de Reina. Casiodoro fue un monje católico del convento de San Isidro del Campo de Sevilla, España. Por aquellos años, mediados del siglo XVI, y por esos lugares, había brotado un incipiente movimiento luterano simpatizante del protestantismo alemán. Casiodoro, junto con otros 11 monjes, se fugaron a Ginebra en 1557, porque empezaron a simpatizar. Imagínense, un monje católico simpatizando con el movimiento protestante, pues los iban a colgar. Cuando llegaron, el protestantismo estaba en pleno furor, pero fueron no solo para beber de las fuentes de los reformadores, sino también para evaluar, para ver si lo que ellos estaban diciendo era correcto, ¿no? Lo que vieron en uno de los otros grandes reformadores, llamado Juan Calvino, ¿no? Los calvinistas, no les gustó. Criticaron mucho la reforma calvinista, porque les pareció que era otra Roma, como que era lo mismo, pero la misma gata, pero revolcada. ¿Mm? Casiodoro marcó distancias con Calvino y no permaneció mucho tiempo en aquella ciudad. Cuando la reina Isabel la Católica, uno de los grandes personajes del protestantismo español, bueno, cuando la reina Isabel la Católica asciende al trono como reina de Inglaterra, se trasladó allá en compañía de 3 monjes también fugitivos de su mismo convento. O sea, tuvo que huir Casiodoro. Sus compañeros fueron Francisco Farías, Juan de Molina y Cipriano de Valera, ¿no? Ese era otro personaje que hará la revisión de la traducción que hace Casiodoro de Reina. A los 2 años de estar en Ginebra fue nombrado pastor de una comunidad no católica, ya no profesaba más la teología católica, integrada por españoles que vivían en Londres. En ese mismo año redactó una confesión de fe que presentó para su consideración ante un grupo de dirigentes de la Iglesia francesa. Fue en la capital de Inglaterra donde comenzó la traducción de la Biblia en castellano, porque recuerden que Lutero la traduce al alemán. ¿No? Y Casiodoro de Reina la traduce al castellano, ¿no? Al español. Era un proyecto que había iniciado antes en compañía de Antonio del Corro y Juan Pérez, ambos exmonjes también, monjes católicos. Este magno proyecto no lo pudo terminar en la fecha propuesta porque fue acusado y perseguido como hereje y como homosexual. Le levantaron una calumnia diciendo que él era gay. Entonces él tiene que huye hacia Frankfurt, lugar donde pudo terminar el proyecto de la traducción de la Biblia, que fue publicada la primera en Basilea, Suiza, en 1569, la famosa Biblia de los. Antes de que fuera Reina Valera, eso lo vamos a ver en la próxima clase, que se llama La historia de la Biblia y sus traducciones. Ahí vamos a ver cómo la Biblia fue evolucionando, ¿no? Hasta llegar a las traducciones que tenemos hoy. Las traducciones en ese tiempo fueron a las lenguas vernáculas, que no era el latín, claro, que eran las lenguas accesibles al vulgo, ¿no? Al pueblo, porque el latín era como el idioma oficial. Incluso se consideraba el latín como el idioma divino, ¿no? Así como decían que los judíos, el hebreo es el idioma de Dios, en ese tiempo se creía que el latín era el idioma divino. Por eso las misas, incluso hay muchos lugares todavía que hacen misas en latín. ¿Eh? Las misas en latín, hermano, no tienen mucho que se cambiaron, ¿eh? Fue en 1950, en el Concilio Vaticano II, ¿no? En el Concilio Vaticano II, cuando Juan Pablo I, si no mal recuerdo que fue ese papa, hace todo un concilio y hace unas reformas a la iglesia y ellos, la Iglesia Católica,
Ve, yo ya estoy metiéndome en otro tema. Listo, no, no. Este, bueno, ya está. No, 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 si no me voy a meter. Eso lo vemos en la próxima materia, la materia de historia de la Biblia y sus traducciones. Ahí les voy a platicar todo esto. Muy bien, entonces, eh, Casiodoro de Reina termina su traducción y el primer tiraje es de 2.600 copias, con la famosa Biblia del Oso, se le llamó, la Biblia del Oso. Su pasión por los estudios bíblicos y el trabajo pastoral fueron sus dos vocaciones más queridas. Volvemos otra vez, necesitamos aprender, necesitamos conocer, queridos hermanos, ¿no? En 1573 publicó dos comentarios bíblicos, uno sobre el cuarto evangelio, es decir, Juan, y el otro sobre un capítulo de Mateo. Se mantuvo como miembro de la Iglesia Reformada Francesa y amigo personal de renombrados líderes luteranos. En 1581, un grupo de colegas lo propuso como inspector eclesiástico u obispo de la iglesia anglicana, de la iglesia luterana en Amberes. Pero 3 años después, las tropas españolas ocuparon esta ciudad y dieron plazo a los protestantes para dejarla. Casiodoro se fue hacia Frankfurt y allí organizó una iglesia luterana de habla francesa. Los comentarios, Johnny pregunta, ¿qué son los comentarios bíblicos? Los comentarios bíblicos son aquellos que ciertos eruditos, ciertos personajes preparados, que tienen conocimiento principalmente de las lenguas bíblicas, ¿no? Principalmente del hebreo, del arameo, del griego, toman el texto sagrado, toman la Biblia, toman los manuscritos más antiguos que están principalmente escritos en esos idiomas, ¿no es cierto? Y entonces toman un versículo y hacen un comentario de ese versículo. Entonces dicen, Juan 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es Génesis 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, un erudito bíblico toma ese versículo y lo empieza a investigar. Para la Biblia de Reina Valera dice que es el verbo. En otras traducciones dice que es palabra, pero en el original griego es logos. Entonces, el erudito empieza a escribir, miren, el logos significaba esta situación en la época de Juan y empieza a hacer un comentario. Entonces, así va usando versículo tras versículo hasta que hace todo un comentario del texto sagrado. Por eso es que ustedes van a ver mucho, yo voy a subir varios comentarios bíblicos a la plataforma, depende de las materias, para que ustedes puedan investigar en distintos autores qué piensan sobre determinados versículos de la Biblia. Entonces, eso es un comentario. Y lo que hizo Casiodoro de Reina, tomó el Evangelio de Juan y empezó a explicar, según él, su perspectiva, de acuerdo a sus conocimientos, qué significaban esos versículos o todos los capítulos del Evangelio de Juan. Por eso se le llaman comentarios bíblicos. Dice Johnny, ¿qué confiabilidad podemos atribuirle a los comentarios bíblicos? Miren, es una linda pregunta, Johnny, y me gustaría porque esa la vamos a responder en la clase de Historia de la Biblia y sus traducciones, ¿no? Porque el problema no está en saber si son confiables los comentarios bíblicos, ese no es tanto el problema. El problema es qué tan confiables son las distintas traducciones que nosotros tenemos de la Biblia, ¿no? ¿Cuál es el texto bíblico que nosotros tenemos que es el verdadero, entre dos grandes comillas? Pero eso, como decía el programa del Chavo del Ocho, lo veremos en la siguiente materia a la misma hora y por el mismo canal. Todo eso lo vamos a ver en el mundo de la Biblia. ¿Okay? Dice, ya es una previa de la próxima clase. Claro, claro, Johnny, estamos acá haciendo propaganda para que ustedes no se pierdan mi materia. Yo realmente doy todo lo que es la línea de Biblia. Yo doy toda la línea de Biblia.
del seminario, por eso soy muy apasionado del texto. Este, así que bueno, ya lo vamos a charlar. No lo quiero decir ahora, si no me voy a desviar de espiritualidad. Gracias, Johnny. Dice que me da un like. Bueno, gracias. Ya con uno es suficiente porque en el Facebook ni mi mujer me sigue. Bueno, y finalmente, hermanos, hablando de Casiodoro de Reina, muere en el 15 de marzo de 1594. Su esposa Ana vivió 18 años más. Vamos a sacar una joya de su cofre espiritual, ¿no es cierto? Y hay una cita muy interesante que él dice, porque ignorar la escritura es causa las herejías. Esto es muy interesante, ¿no? Porque las herejías, hermanos, siempre han sido causadas por o no conocer las escrituras o tergiversar las escrituras. Y eso lo dijo Casiodoro, porque el ignorar la escritura causa las herejías. Los que nunca leen la escritura sagrada ni saben qué cosa es. Hablo del vulgo ignorante que se llama cristiano, los cuales, engañados de sus falsos profetas, creen y así lo dicen. La Biblia ser un libro maldito y descomulgado lleno de herejías, que mucho mayor daño causa la lección de la Sagrada Escritura en lengua vulgar que leer los libros de los filósofos paganos y que por ello se prohíbe lo primero y no lo segundo. O sea, Lutero hace una crítica muy importante. Primera, porque él reconoce que el vulgo, el pueblo en general, no lee las escrituras y por lo tanto es ignorante de las escrituras. Pero no estamos tan lejos del tiempo de Lutero, ¿eh? Hoy si hacemos un examen, ustedes ya se van a dar cuenta que cuando vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que no sabemos lo que creíamos saber. Varios de sus compañeros me han dicho, pastor, yo nací en la iglesia, pero me doy cuenta que no sé nada. Obvio, ¿por qué? Porque no tenemos una disciplina para leer las escrituras, para conocerlas, ¿no? Entonces, en el tiempo de Lutero se le daba mucho mayor valor leer las filosofías paganas que las escrituras. Y entonces muchos decían, no, no leas la Biblia, ese es un libro maldito, ¿no? Ese es un libro lleno de herejías, de historias malas y demás. Ya irán descubriendo algunas de las cosas que decían antes. Entonces, por eso, para Lutero, perdón, para Casiodoro de Reina, la palabra era fundamental y necesitaban. Y es por eso que él emprende este gran proyecto de hacer la Biblia del oso, ¿no es cierto? Para que la gente del vulgo pudiera tener acceso a este tema. Johnny nos platica en el chat, dice, en ese entonces el problema era el acceso a la escritura. Hoy en día tenemos la Biblia hasta en los celulares y no le hacemos provecho. Es cierto, sí, sí, totalmente. Hoy ya lo vamos a ver, no lo vemos en la materia de historia de la Biblia, eso lo se ve en tercer año cuando ustedes vean la clase de historia de la iglesia, la historia eclesiástica. Y se van a dar cuenta cómo el costo que tenía el tener una Biblia en las manos era terrible, y hubo mucho tiempo incluso de persecución en la época protestante, en la Reforma Protestante hubo mucha persecución. Hoy teníamos, hermanos, 1000 traducciones, tenemos 1000 recursos y evidentemente ni así. Y es algo que tenemos que evitar. Esta debe ser el cuarto año de Johnny, dice Tatiana. Eh, Muy bien. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Bueno, eso ya la Biblia lo dice claramente. Tu palabra es antorcha de mis pasos, es la luz en mi sendero. Hice un juramento y yo lo mantengo. Guardaré tus justos decretos. Señor, es intenso mi dolor. Hazme vivir según tu promesa. Acepta, Señor, las plegarias de mi boca y enséñame tus decretos. Siempre estoy en peligro, pero no olvido tu ley. La verdad, el Salmo 119, hay un excelente libro de mis autores favoritos y es mi libro favorito de cabecera. Entra dentro del top 10.
está este libro que se llama Salmo 119, una odisea al corazón de Dios, de Jeff Adams. Es un libro fascinantísimo, ¿no? Que es como un tipo comentario bíblico donde va explicando cada eh, uh, párrafo del Salmo 119, porque el Salmo 119 está formado por las letras del alefato hebreo, ¿no? Este, y es una odisea realmente al corazón de Dios. El Salmo 119 hace sentir el latido de Dios impresionante, ¿no? Y bueno, recupero esta parte del Salmo 119 donde dice, tu palabra es antorcha a mis pasos, ¿no? Es luz en mi sendero. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese es el texto que nos hemos aprendido, al menos yo. Fue uno de los primeros textos que recuerdo que aprendí cuando era niño, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así es que, pensando en esto, queridos hermanos, la pregunta que nos haríamos hoy, y nos vamos al receso después de esta pregunta, es, ¿de qué manera pudiéramos crecer en el conocimiento de las escrituras y en la práctica de sus enseñanzas? ¿Qué podríamos hacer para conocer más la palabra, para aprender más? Bueno, gracias a Dios ustedes están aquí en el seminario y van a ser obligados, en el buen sentido de la palabra, pero van a ser obligados a leer la Biblia, sí o sí, porque si no, no le van a entender a muchas cosas. Bueno, esa es una forma, pero me va a preocupar que cuando terminen su preparación en el seminario, pues quede allí, ¿no es cierto? Que no haya más cosas. ¿De qué manera pudiéramos ayudar a nuestros hermanos de la iglesia a conocer más de la palabra de Dios? Es uno de los grandes desafíos que debemos tener cada uno de nosotros actualmente. ¿Okay? Bueno, vamos a tomar 10 minutitos de receso, ¿les parece? Y volvemos a la clase con dos referentes más que vamos a tener y, y ahí cerramos ya nuestra materia. 10 minutitos.